Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre la monarquía y la república. En cuanto a la periodización político-jurídica, vamos a comenzar con la monarquía. La monarquía va desde la fundación de Roma en el 753 a.C. Pero, ¿cómo es que se fundó esta gran ciudad? Bueno, aquí viene una interesante historia. La leyenda de Rómulo y Remo es que se dice que fueron dos hermanos que fueron abandonados a las orillas de un río. Algo interesante es que se dice que fueron adoptados por Luperca, que era una loba, aunque también se puede decir que era una prostituta. Finalmente, cuando crecieron, decidieron fundar su propia ciudad en el lugar en donde fueron abandonados. Se empezó a crear una rivalidad al no saber quién gobernaría ni a dónde dirigir la ciudad. Entonces cada uno fue a un monte donde quería fundar su ciudad a esperar un designio de los dioses. Finalmente Rómulo se proclamó vencedor, mismo que terminó matando a Remo. Rómulo así terminaría enterrando a Remo en Remoria, donde sería fundada oficialmente Roma el 21 de abril del 753 a.C. La monarquía se fundó entonces de tres tribus, que eran los latinos y sabinos, que después serían llamados los patricios, y los etruscos, que después de un tiempo serían llamados los plebeyos, y de ellos nacerían también los 7 reyes de la monarquía. Los primeros 4 reyes fueron latinos y sabinos, como lo fue Rómulo, Numa Popilio, Tulo Hostilio y Anco Marcio. Ellos también fueron llamados los reyes agricultores, ya que buscaban un sistema económico fundado en la tierra e intercambio con los animales. Seguido de ellos estaban los reyes plebeyos o etruscos, que fueron Lucio Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Ellos eran los reyes comerciantes, ya que su sistema era económico fundado en el comercio. Este último, Tarquino el Soberbio, fue el séptimo y último rey de Roma, considerado el peor, ya que era sumamente tirano. Su expulsión, con la violación de Lucrecia, dio fin a la monarquía y el comienzo de la república. La violación de Lucrecia no solamente va a ser el pretexto para dar por terminada la monarquía, sino que también va a ser esta unión de patricios y plebeyos para poder dar expulsión a Tarquino el Soberbio. La república va del 509 al 27 a.C. Termina con el ascenso de Octavio César. Dentro de sus conflictos internos vamos a encontrar a la lucha patricio-plebeya y a la conquista de Italia, junto con las guerras púnicas. Seguido de las guerras púnicas, en el siglo II comenzó la crisis republicana, que sería una lucha entre tendencias populares y conservadoras, que en un segundo momento daría inicio a las guerras civiles, junto con los triunviratos. Este segundo conformado por Octavio César, Lépido y Marco Antonio, para dividirse el territorio y gobernar mejor. Finalmente, el 27 a.C., después de Octavio César pacificar Roma, le devuelve los poderes al Senado para que éste se los termine regresando, proponiéndole gobernar juntos y dar inicio al Principado. Organización política de la monarquía romana. La organización política de la monarquía se caracteriza por tener un rey en el que está centralizado el poder, ya que él tiene la potestad, es el único legislador y es el máximo poder militar del reino. En segundo lugar, encontramos al Senado. El Senado es muy importante, ya que tiene la auctoritas patrum, o es también el conocimiento de los ancianos. Ellos aconsejan al rey sobre la gestión pública, además de participar en el proceso de creación de leyes. En tercer lugar, encontramos al Colegio de Pontífices. Estos son muy importantes, pues serán los jurisprudentes de esta etapa. Ellos tienen el auctoritas prudens, con lo que aconsejan al rey sobre lo que es justo y lo injusto, además de definir el fas y el nefas. En último lugar, nos encontramos con las asambleas populares. En un principio solo estaba el comicio curiado, que votaba leyes y elegía a los reyes. Sin embargo, a partir de las reformas servianas, sus funciones principales pasaron al comicio centuriado y cambió el valor de los votos que tenían en esta asamblea. Entonces, recapitulando la organización política de la monarquía, en lo más alto estaba el rey, abajo estaba el senado, abajo el colegio de pontífices y por último las asambleas populares. Cuando el rey quería caerle bien a las asambleas populares, les daba a votar sus proyectos de ley. Bien, ahora que conocemos la organización de la monarquía, vamos a hablar de la organización de la república. Durante este periodo, los romanos prefieren la descentralización del poder, pues tras expulsar a Tarquino el Soberbio, ellos no querían que se centralizara el poder nuevamente. Para obtener tal cometido, los romanos crearon a los cónsules.
Estos cónsules contaban con facultades conocidas como el Imperium. Entre estas funciones se encuentran el Jus Agendicum Populus, que es la consulta al pueblo, el Jus Agendicum Senatus, que es la consulta al Senado, el Jus Auspiciorum, que es la consulta a los dioses, la Rogatio, que puede proponer iniciativas de ley. Sin embargo, esto no solucionó los problemas de los romanos, ya que los cónsules, al estar constantemente a la frente del ejército, se creaba un vacío de poder dentro de Roma. Para resolver este problema se crearon nuevas magistraturas, como los ediles, que al tener la jurisdictio podían impartir justicia en lugares públicos, además de tener la ius sedicendi, con la que podía crear derecho honorario en sus edictos. El cuestor imparte justicia pública y recauda impuestos. El pretor, al contar con la jurisdictio, imparte justicia desde su oficina, además de poder crear derecho honorario. El cónsul cuenta con las características ya mencionadas. Sin embargo, a su mismo nivel existía el tribuno de la plebe. Este se diferenciaba de él ya que era sacrosanto e inviolable. Los censores se encargaban de la vigilancia moral de los magistrados y de los senadores. Además, elaboraban el censo para determinar las contribuciones del pueblo romano. El máximo pontífice contaba con la capacidad de jus auspiciorum, por lo que podía consultar a los dioses. Por último tenemos al censor, que es una magistratura extraordinaria en la que asume todo el imperium en tiempos de crisis. Durante el periodo republicano aún encontramos al Senado, que sigue fungiendo como un cuerpo consultivo para los cónsules. Y por último encontramos a las asambleas populares. Encontramos al comicio curiado, comicio centuriado, y en esta etapa se une una nueva, que es la concilia plebis, o la asamblea de los plebeyos. Ahora vamos a hablar sobre las fuentes del derecho en ambos periodos. Durante la monarquía, el derecho encuentra su fuente en las leyes regias, que son leyes del rey, y en la costumbre, además de encontrar límites informales en los senado consultos y en la jurisprudencia del colegio de pontífices. En la república encontramos las fuentes del derecho civil en las leyes rogatas y en los plebiscitos, y las fuentes del derecho honorario en el edicto del pretor y el edil. El siguiente tema es el desarrollo de la jurisprudencia, siendo así, el piano define a la jurisprudencia como la ciencia práctica de lo justo y lo injusto. Jurisprudencia en la monarquía. Roma empieza siendo una monarquía identificada con el derecho arcaico. Esta es una fuente no formal del derecho. Está centralizada en el rey, sin embargo también en el senado y en los pontífices que guiaban la práctica judicial y contaban con el conocimiento y la interpretación del ius en el orden humano y el fas en el orden divino de acuerdo a lo justo. Los pontífices solucionaban problemas y emitían consejos a las acciones del rey, pero la facultad de tomar decisiones era exclusivamente del rey, ya que cuando éste decidía hacer caso del consejo de jurisprudente es cuando se creaba el derecho. Los jurisprudentes eran casuistas, ya que partían de un problema para crear reglas. Sin embargo, estas reglas no estaban escritas, porque cambiaban conforme a lo que la sociedad consideraba justo, por lo que podían realizarse o no. Jurisprudencia en la República. Durante los primeros 2 siglos de la República sigue estando centralizada. Sin embargo, en el 304 a.C. surge el proceso de descentralización, siendo así que cualquier quive podía ser jurisprudente. El proceso de descentralización de la jurisprudencia provoca que se separe de la religión, ya que la secularización radica en que el derecho deje de estar en manos del rey y pasa a ser un conocimiento público, por lo que los quibes podían adquirir el conocimiento necesario para ser jurisprudentes. 3 acontecimientos que surgieron después de la centralización es el Ius Flavianum, creado por Cneo Flavio para brindar seguridad jurídica, y Tiberio Concuriano en el 254 a.C. enseña el oficio del jurisprudente y da consultas, por lo que se hizo el conocimiento público. Y por último, Sexto Elio Deto en el 204 a.C. creó el Tripartita, que contenía tratados sistemáticos del derecho, como la ley de las 12 tablas, las interpretaciones y las fórmulas procesales del Ius Aelianum.
Las características que diferencian la jurisprudencia de la monarquía y la república es que la monarquía es centralizada por el rey, rígida y sacramental por los pontífices y unida a la religión. Sin embargo, en la república es descentralizada, ya que cualquier quibe puede llegar a ser jurisprudente, es flexible y separada de la religión, aunque la jurisprudencia en la monarquía y en la república son fuentes no formales, solo son autoritas prudens, un simple consejo.